El proceso toma el recurso, tiempo de la CPU, y lo retiene hasta que el proceso finaliza o pasa al estado de espera. Ningún proceso se interrumpe hasta que se completa. Después de ese proceso cambia a otro proceso. Como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos 4 divisiones: el proceso, su arrival time, el tiempo que requiere para ser completado y la prioridad con la que llega. Como estamos en un priority non-preemptive, quiere decir que el proceso no será interrumpido, sino hasta que termine de ser ejecutado va a iniciar el siguiente proceso conforme a la prioridad que tiene. Por ejemplo, con este ejercicio empezamos en el P0, que llegó en el 0 unidades. Requiere de 10 unidades para ser completado. Esto quiere decir que del 0 al 10 solamente se va a ejecutar este proceso. Sin embargo, cuando los 10 ya hayan sido ejecutados, podemos ver que los siguientes 3 procesos llegan con un arrival time de 1, 3 y 5. Esto quiere decir que cuando se cumplan las 10 unidades del proceso 0, ya habrán llegado los otros 3 procesos. Pero podemos notar que cada uno de esos 3 procesos, el P1, el P2 y el P3, llegan con una prioridad distinta. En este caso, el P3 llega con una prioridad de 0. Quiere decir que será el siguiente proceso en ser ejecutado una vez que termine de ejecutarse el proceso 0. En este caso, el proceso 0 es ejecutado e inicia el proceso 3. Este tiene un tiempo de completación de 4 unidades, por lo que cuando este termine ya habrán estado los otros 2 procesos que teníamos pendientes. Sin embargo, el proceso P2 trae una prioridad de 2, que es mayor a la prioridad que trae el P1, por lo que será el siguiente proceso en ser ejecutado, y una vez que este termine de ser ejecutado, será ejecutado el proceso P1 que llegó con la menor prioridad. Como podemos ver en la siguiente tabla, ya tenemos 5 divisiones. Es el proceso, el arrival time, el burst time, que como podemos recordar de la tabla anterior, es el tiempo en que va a tomar el proceso en ser completado, el finish time, que es el tiempo en el que el proceso va a ser completado más todo el tiempo que tomaron los procesos anteriores a ese en ser completados, y el turnaround time, que es el finish time menos el arrival time de cada proceso. Por último, en esta diapositiva podemos ver cómo se le añadió una columna a la tabla, que es el waiting time. El waiting time va a ser dado por el turnaround time menos el burst time de cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el proceso P1 podemos ver que su waiting time es de 15, que fue hecha esa operación mediante el turnaround time, 21, menos el burst time, que es de 6, que nos da igual a 15. Igualmente, podemos ver que abajo tenemos el promedio del tiempo de respuesta de todos los procesos y el tiempo de espera de todos los procesos. Finalmente, aquí tenemos el diagrama de Gantt de lo que fue el tiempo de ejecución de todos los procesos que llegaron. Podemos ver que el P0, que fue, si recordamos la primera tabla, el primero en llegar, va a tener sus 10 unidades de ejecución, y en el momento en el que termina va a empezar el proceso P3, que fue el siguiente, gracias a la prioridad con la que llegó, y después seguirá el P2 y por último el P1, que fueron todos los procesos que llegaron en su tiempo de ejecución y con su prioridad. Funciona dividiendo los intervalos de tiempo de la CPU en un proceso determinado. Es posible que el intervalo de tiempo proporcionado pueda completar todo el proceso o no. Cuando el tiempo de ráfaga del proceso es mayor que el ciclo de la CPU, se vuelve a colocar en la cola de la lista y se ejecutará en la próxima oportunidad. Esta programación se utiliza cuando el proceso cambia al estado listo. En este caso, tenemos 4 columnas. La primera indica el proceso, la segunda es el tiempo de llegada, la tercera es el tiempo que se requiere para que se complete el proceso y la cuarta indica la prioridad del proceso. Empezamos por ejecutar el proceso 0 que llega en el tiempo 0. Cuando pasa una unidad de tiempo, llega el proceso 1 y podemos notar que tiene una prioridad más baja que el proceso 0 que está en ejecución.
por lo que se ejecuta en lugar del proceso 0, se ejecuta el proceso 1. Cuando llegamos a 3 unidades de tiempo, llega el proceso 2. Y como el proceso 2 tiene una prioridad más baja que el proceso 1, se deja de ejecutar el proceso 1 para ejecutar el proceso 2. Aquí el proceso 2 tiene 2 unidades de tiempo para su ejecución. Este proceso se termina de ejecutar cuando llega este proceso que tiene una prioridad de 0, la prioridad más baja, por lo que este proceso se ejecuta ininterrumpidamente y una vez que este se termina, se procede a continuar con el proceso que tiene la prioridad más baja, que en este caso es el proceso 1. Cuando se termina el proceso 1, se ejecuta el proceso 0, que tiene la prioridad más alta, y su tiempo de ejecución es 10 unidades. Aquí podemos ver con mayor claridad cómo se ejecuta el proceso. Aquí, a diferencia de la tabla anterior, tenemos el tiempo de terminación del proceso, que indica el tiempo en el que se termina de ejecutar cada proceso. En el caso del proceso 2 lo podemos ubicar aquí y se termina de ejecutar en la unidad de tiempo 5, que es esta. Igualmente lo mismo pasa con el proceso 3, que se termina en el tiempo 9, el proceso 1 se termina en el tiempo 13 y el proceso 0 se termina en el tiempo 22. Aquí podemos ver los tiempos de llegada de cada uno. El proceso 0 llega en el tiempo 0, el proceso 1 llega en el tiempo 1, el proceso 2 llega en el tiempo 3 y el proceso 3 llega en el tiempo 5. En este caso tenemos una columna más que indica el turnaround time, que es el resultado de la diferencia entre el tiempo de terminación y el tiempo de llegada de cada proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un tiempo de 22 menos 0 da 22, un tiempo de 13 menos 1, que es el tiempo en el que llegó, da 12, y un tiempo de terminación de 5 menos 3 da 2, y un tiempo de terminación de 9 menos un tiempo de llegada de 5 da 4. Aquí tenemos una columna más que indica el tiempo de espera o waiting time. Este es el resultado de la diferencia entre el turnaround time y el tiempo necesario para que se termine de ejecutar el proceso. Para el proceso 0 tenemos un tiempo de espera de 22 menos 10, lo que da 12. Esto significa que una vez que el proceso se interrumpe hasta que se vuelve a reanudar y terminar, pasaron 12 unidades de tiempo. Para el proceso 1 tenemos un turnaround time de 12, un tiempo de ejecución de 6, por lo que nos da 12 menos 6 es 6, y estos dos procesos se ejecutan sin interrupción. Abajo tenemos el cálculo del promedio del tiempo de respuesta, que es la suma de todos los turnaround time entre el número de procesos, lo que nos da 10 unidades de tiempo, y el promedio del tiempo de espera, que es la suma de estos dos tiempos de espera entre el número de procesos totales, lo que nos da 4.5 unidades de tiempo. Ya para terminar, tenemos aquí el diagrama de Gantt del ejemplo que hemos estado viendo. Entonces tenemos que el proceso 0 empieza a ejecutarse desde la unidad de tiempo 0 hasta el tiempo 1 en el que llega el proceso 1, que tiene una prioridad más baja que el proceso 0 que estaba en ejecución, por lo que se ejecuta el proceso 1. Pero aquí llega el proceso 2, que tiene una prioridad más baja que el proceso 1, por lo que se le da preferencia hasta que acaba. Y justamente cuando acaba, llega el proceso 3, que tiene una prioridad de 0,
por lo que se ejecuta antes que los otros dos procesos que estaban en cola. Este proceso se ejecuta hasta que se termina y entonces se vuelve a ejecutar el proceso 1 que estaba en espera, y una vez que el proceso 1 se termina, se procede a ejecutar el proceso 0 que estaba esperando. Este proceso se corre hasta que se termina.